¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu casa puede estar llena de cosas que están destruyendo todo a tu alrededor? 5 elementos invisibles están arruinando tu hogar, tu paz e incluso tu futuro. Lo que no ves puede estar desmoronando tu vida sin que te des cuenta. En este video, revelaremos esos peligros ocultos y cómo liberar tu casa de esa destrucción. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. 1. Quita el orgullo y la discusión. La Biblia nos enseña en Filipenses 2:3 que debemos hacer todo sin murmuración ni disputas, y en Proverbios 13:10 que solamente por el orgullo viene la contienda. ¿Cuántas veces en nuestro hogar nos encontramos en medio de peleas, discusiones y malentendidos? Muchas veces, el orgullo y la falta de humildad son los mayores responsables de alimentar esos conflictos. El orgullo separa, aleja, y el Señor nos llama a vivir en paz unos con otros. Si hay disputas constantes en tu hogar, pide a Dios sabiduría para salir de la postura defensiva y para acoger la humildad y el perdón. Cuando removemos el orgullo, la paz entra en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Aleja la arrogancia y busca vivir en armonía. 2. Quita el sentimiento de ruina y desesperanza. Muchas veces pasamos por momentos difíciles, por pérdidas o fracasos que nos hacen sentir como si todo estuviera perdido. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él puede restaurar todo lo que se ha perdido. En Salmos 107:20 leemos: Él envió su palabra y los sanó, y los libró de la destrucción. No importa cuán difícil haya sido tu pasado, Dios puede traer nueva vida a tu hogar y a tu alma. Si sientes que estás viviendo en medio de la ruina, sabe que, con Dios, siempre hay esperanza. Quita la desesperanza y pon en tu corazón la confianza de que el Señor puede restaurar todo. 3. Quita la ira y el odio. En Efesios 4:26-27, la Biblia dice: Al enojarse, no peque. No se ponga el sol sobre su ira, ni dé lugar al diablo. La ira es un enemigo silencioso que destruye relaciones y nos aleja de la paz de Dios. A veces, estamos tan acostumbrados a la irritación y el resentimiento que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto daño nos hace. Para liberar el perdón, debemos reconocer nuestras heridas y elegir el camino de la paz. Si hay ira en tu corazón, pide al Señor que lo sane y te libre de toda amargura. La ira solo alimenta el caos, pero el perdón trae sanación. 4. Quita las palabras destructivas. Proverbios 18:21 nos recuerda que la lengua tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Las palabras que decimos tienen un gran impacto sobre quienes nos rodean y también sobre nosotros mismos. Cuando usamos palabras de maldición, crítica destructiva o chismes, estamos alimentando el dolor y la desesperación. Dios nos llama a edificar con nuestras palabras, a ser instrumentos de amor y aliento. Aleja las palabras duras, la mentira y el chisme. Usa tu boca para hablar vida, paz y amor. 5. Quita la falta de amor y la indiferencia. Por último, pero no menos importante, está el amor. En 1 Corintios 13:4-8 se nos recuerda que el amor es paciente, es benigno, el amor no arde en celos, no se engrandece, no se envanece. El amor es la clave que mantiene nuestra casa en equilibrio y armonía. Sin amor, todo lo que hacemos se vuelve vacío. Si la falta de amor se ha infiltrado en tus relaciones, ya sea en el matrimonio, en la familia o entre amigos, es hora de reconectarte con el amor incondicional de Dios. Remueve cualquier raíz de indiferencia, amargura o frialdad. Trae el amor genuino a tu vida y a tu hogar. En resumen, querido hermano y hermana, cada una de estas 5 cosas que debemos quitar de nuestro hogar es un paso hacia la liberación y la restauración. A medida que removemos el orgullo, la ruina, la ira,
las palabras destructivas y la falta de amor, estamos creando un espacio para que la paz, la alegría, la armonía y sobre todo el amor de Dios llenen nuestro hogar y nuestra vida. Recuerda siempre que, con Dios, todo es posible. Él es el restaurador, el consolador y el guía que nos ayuda a vivir de acuerdo con su voluntad y propósito. Que Dios bendiga ricamente tu casa y tu vida. Comparte este mensaje con aquellos que amas y sé un instrumento de paz y luz. Amén. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu casa puede estar llena de cosas que están destruyendo todo a tu alrededor? 5 elementos invisibles están arruinando tu hogar, tu paz e incluso tu futuro. Lo que no ves puede estar desmoronando tu vida sin que te des cuenta. En este video revelaremos esos peligros ocultos y cómo liberar tu casa de esa destrucción. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. 1. Quita el orgullo y la discusión. Querido hermano, querida hermana, Dios bendiga tu vida de manera abundante. En nuestra jornada espiritual, muchos desafíos surgen en nuestros hogares y corazones. Uno de los mayores obstáculos que podemos encontrar en la convivencia familiar y en la relación con los demás es el orgullo. Este sentimiento, a menudo sutil, puede crear divisiones profundas, hacer que las discusiones sean interminables y transformar la paz de un hogar en algo distante. El orgullo y la disputa. La Biblia nos alerta repetidamente sobre los daños que el orgullo puede causar. En Filipenses 2:3 se nos llama a hacer todo sin murmuración ni disputas, buscando siempre la humildad y el respeto por los demás. El orgullo es una de las raíces más profundas de malentendidos y divisiones. Cuando estamos orgullosos, a menudo pensamos que siempre tenemos razón, que nuestros puntos de vista son superiores y que los demás deben someterse a nuestra opinión. Esto lleva a un ciclo de malentendidos, donde la verdadera escucha y el entendimiento mutuo quedan de lado. En Proverbios 13:10 encontramos un versículo esclarecedor. Solamente por el orgullo viene la contienda, pero la sabiduría está con los que tienen consejo. El orgullo alimenta la contienda, generando disputas constantes. La persona orgullosa no quiere admitir errores, no acepta consejos y frecuentemente ignora la necesidad de buscar paz. Esto crea un ambiente tenso y angustiante, donde las palabras son afiladas y los corazones están endurecidos por la falta de humildad. ¿Cómo el orgullo destruye las relaciones? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de discusiones en el que nadie quiere ceder? ¿O has experimentado la sensación de estar siempre en lo correcto mientras el otro parece no entender tu punto de vista? El orgullo tiene ese poder. Cierra nuestros oídos y nuestros corazones. La Biblia también nos enseña que el soberbio levanta la cabeza, pero el humilde recibe gracia. Proverbios 3:34. Cuando estamos ciegos por el orgullo, la gracia de Dios, que nos ofrece paz y reconciliación, no tiene espacio para actuar en nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, especialmente en casa, el orgullo puede manifestarse de varias formas. Puede ser ese momento en que uno de los cónyuges no quiere pedir disculpas, o cuando no conseguimos escuchar con paciencia el punto de vista de los demás. En las relaciones familiares, el orgullo puede crear divisiones no solo entre parejas, sino también entre padres e hijos, hermanos y hermanas, y entre amigos. Las pequeñas ofensas se convierten en grandes barreras y la confianza y el respeto son socavados, llevando a un ambiente donde la paz es constantemente amenazada. El efecto de la humildad. Pero hay una respuesta poderosa y transformadora para el orgullo: la humildad. En Santiago 4:6 leemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando elegimos abandonar el orgullo
y humillarnos ante Dios y los demás, estamos abriendo la puerta a la verdadera reconciliación y a la restauración de nuestras relaciones. La humildad no significa debilidad, por el contrario, es un signo de grandeza espiritual. Al reconocer nuestras fallas, al pedir perdón y al estar dispuestos a escuchar, estamos invitando a Dios a transformar nuestros corazones y a traer la paz que tanto buscamos. Es importante recordar que la humildad no es una actitud de subyugarse o de sentirse inferior, sino de reconocer el valor del otro y la necesidad de vivir en unidad. En Efesios 4:2, el apóstol Pablo nos exhorta: sean completamente humildes y dóciles, y sean pacientes, soportándose unos a otros con amor. La humildad abre espacio para el amor y la paciencia, y cuando estas virtudes están presentes, la discusión y el conflicto pierden su poder. ¿Cómo quitar el orgullo de tu casa? Si el orgullo ha causado malentendidos y divisiones en tu hogar, es hora de actuar. El primer paso es reconocer que el orgullo está presente. A veces, esto puede ser difícil, ya que el orgullo a menudo se disfraza de defensa personal o dignidad. Pero, si miras con honestidad tus acciones y palabras, puedes darte cuenta de dónde se manifiesta. Pregúntate: ¿estoy siendo más orgulloso que humilde? ¿Estoy dispuesto a escuchar a los demás o estoy más interesado en ser escuchado? Estas preguntas pueden ser un punto de partida para una reflexión más profunda sobre tu comportamiento. Después de reconocer el orgullo, busca pedir perdón a Dios y a los demás. La confesión es un acto de humildad que trae sanidad. Si tienes dificultades para pedir perdón, recuerda que la Biblia nos enseña que quien confiesa y deja, alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos a restaurar la paz en nuestros corazones. A continuación, toma la decisión de practicar la humildad en tus relaciones diarias. Esto significa estar dispuesto a escuchar sin interrumpir, a reconocer los errores cuando ocurren y a cultivar un espíritu de unidad. Recuerda que el amor y la paz solo pueden florecer cuando estamos dispuestos a vivir de acuerdo con los principios de humildad que Dios nos enseña. Conclusión: la paz en tu hogar. Al quitar el orgullo de tu casa, estás permitiendo que la paz de Dios tome el control de tu hogar. El orgullo solo genera división y tristeza, pero la humildad trae reconciliación y sanidad. Toma una decisión diaria para vivir con humildad, para practicar el perdón y para buscar la paz en todas tus relaciones. Cuando el orgullo es retirado, el amor de Dios puede fluir libremente, creando un ambiente de armonía, comprensión y unidad. Que Dios bendiga tu hogar con humildad, paz y amor. Que tu vida sea un reflejo de la gracia de Dios y que, al eliminar el orgullo, puedas experimentar una convivencia más rica, plena y llena de la presencia de Dios. Querido hermano, querida hermana, Dios bendiga tu vida abundantemente. En todos los momentos de la vida, enfrentamos dificultades y desafíos que pueden hacernos sentir como si todo estuviera desmoronándose. La ruina no es solo una cuestión de pérdidas materiales, sino también de pérdidas espirituales y emocionales que nos afectan profundamente. Cuando estamos en medio de un período difícil, puede parecer que nuestra vida carece de sentido y que las fuerzas que nos sostenían están desvaneciéndose. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, incluso en las situaciones más sombrías, Dios puede restaurarnos y sacarnos de la ruina. Él es un Dios de restauración y esperanza. ¿Qué es la ruina? La palabra ruina tiene varias connotaciones. Puede referirse a la destrucción de bienes materiales, a la pérdida de salud o a la quiebra emocional y espiritual. Sin embargo, la ruina que más afecta a las personas no es necesariamente la pérdida externa, sino la pérdida interna. La sensación de que la vida ha perdido el propósito, el vacío que sentimos cuando nos encontramos distantes de Dios y sin dirección.
En muchos casos, cuando sentimos que nuestras casas están en ruinas, es porque hemos perdido la fe en la capacidad de Dios para restaurar y transformar las circunstancias. En 2 Timoteo 2:19, encontramos una declaración poderosa. El firme fundamento de Dios permanece, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose, Dios nos conoce y Él no nos abandona. La ruina no es el fin de la historia. Por el contrario, es una oportunidad para que Dios muestre su gracia y su poder en nuestras vidas. Él tiene el poder de restaurar incluso las situaciones que parecen irreparables. La ruina puede llegar, pero no es el fin. Es importante entender que la ruina puede alcanzarnos por varias razones. A veces, llega como consecuencia de nuestras propias elecciones. Otras veces, proviene de circunstancias externas que no podemos controlar. En Jeremías 18:4, leemos sobre un vaso que se quiebra en manos del alfarero, pero que él vuelve a empezar y moldea nuevamente hasta que es bello y útil. Esto nos recuerda que, así como el alfarero tiene el poder de restaurar el vaso, Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas, sin importar lo rotas o heridas que estén. Si estás pasando por una situación en la que sientes que todo está en ruinas, sabe que Dios es especialista en transformar ruina en reconstrucción. En Isaías 61:3, Él promete: a los que lloran en Sión, a fin de darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de llanto, vestiduras de alabanza en vez de espíritu angustiado. Dios no solo trae consuelo en tiempos de sufrimiento, sino que también nos ofrece una nueva perspectiva. Nos ofrece la oportunidad de experimentar una renovación espiritual profunda. El fundamento de la fe. Para evitar la ruina, es esencial construir nuestras vidas sobre un fundamento firme. En Lucas 6:49, Jesús habla de un hombre que construyó su casa sobre la arena, y cuando vinieron las tempestades, la casa se derrumbó. Pero el que construye su casa sobre la roca, que es su palabra, resiste las tempestades. El secreto para evitar la ruina y encontrar restauración está en afianzar nuestra vida en la palabra de Dios y vivir de acuerdo con sus principios. La ruina espiritual y emocional ocurre cuando ignoramos el fundamento seguro que Dios ofrece. Cuando nos alejamos de la oración, de la meditación en la palabra y de la comunidad con otros hermanos y hermanas en Cristo, somos vulnerables a las tempestades de la vida. Pero cuando nuestra fe está anclada en Cristo, Él nos capacita para enfrentar los desafíos sin desmoronarnos. La importancia de la obediencia y la perseverancia. En 2 Crónicas 7:14, Dios hace una promesa poderosa: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto nos enseña que, incluso cuando llega la ruina, existe un camino de restauración: el arrepentimiento, la oración sincera y la búsqueda del rostro de Dios. Dios no está distante. Él está esperando para restaurar, para sanar y para ponernos de nuevo en el camino de la prosperidad espiritual y emocional. Es fundamental que, cuando nos encontremos en una situación de ruina, recordemos que nuestra fuerza no proviene de nuestras propias habilidades, sino del poder de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos enseña que, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues es en la debilidad donde la fuerza de Dios se perfecciona. Por eso, no debemos desesperarnos ni rendirnos, sino buscar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que Él es fiel para restaurar las áreas de nuestra vida que están desmoronándose, destruyendo la desesperanza. La desesperanza es una de las mayores manifestaciones de la ruina emocional y espiritual.
Cuando estamos en un estado de desesperanza, es difícil ver más allá del dolor y las dificultades actuales. Pero la Biblia nos enseña que, con Dios, siempre hay una esperanza viva. En Jeremías 29:11, Dios dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan es siempre de prosperidad, paz y restauración. La desesperanza es un enemigo que nos hace creer que el futuro siempre será como el presente. Pero la verdad es que Dios puede cambiar nuestras circunstancias y darnos una nueva dirección. Incluso cuando la tempestad parece interminable, la esperanza en Dios es lo que nos mantiene firmes. ¿Cómo sacar la ruina de tu casa? Para sacar la ruina de tu casa, primero es necesario reconocer que no hay nada que Dios no pueda restaurar. Quizás hayas pasado por pérdidas, o tal vez sientas que las dificultades de tu vida son insuperables. Pero recuerda, no importa cuán grande sea la ruina, la mano de Dios es aún más poderosa. Primero, busca a Dios en oración. Confiesa tus aflicciones, tus dudas y tus preocupaciones, y entrégaselas a Él. Luego, reconsidera el fundamento sobre el cual está construida tu vida. Si te das cuenta de que te has alejado de Dios, vuelve a Él. Lee la palabra, busca su presencia y permite que Él te transforme. Dios quiere quitar la ruina de tu vida y reemplazar el dolor por alegría. Conclusión. La esperanza en Cristo. Dios tiene el poder de restaurar cualquier situación de ruina, ya sea emocional, espiritual o material. Si estás viviendo momentos difíciles, sabe que la restauración comienza con la confianza en Dios, que nunca nos abandona. Quita la desesperanza de tu casa y reemplázala por la fe, la confianza y la certeza de que Dios está trabajando para restaurar tu vida. Él tiene un plan de paz, prosperidad y felicidad para ti. Que Dios bendiga abundantemente tu vida, trayendo restauración, esperanza y una nueva dirección para tu camino. Querido hermano, querida hermana, que la paz de Dios esté sobre tu vida, hoy y siempre. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos de injusticia, frustración y dolor. Estas experiencias pueden generar sentimientos de ira, resentimiento y amargura en nuestros corazones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos manejar estas emociones de manera diferente al mundo, que muchas veces nos incita a guardar rencor y a alimentar la ira. En lugar de permitir que la ira y la amargura se apoderen de nuestra vida, Dios nos llama a perdonar y a buscar la paz. La ira como un peligro espiritual. La ira es una emoción humana natural, pero si no se controla, puede destruir relaciones e incluso afectar nuestra salud física y emocional. En Efesios 4:26-27 encontramos una advertencia muy clara: «Iraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra ira, ni deis lugar al diablo». Este versículo nos enseña que, aunque la ira sea una emoción natural, no debe controlar nuestras acciones. Cuando dejamos que la ira nos domine, abrimos espacio para que el diablo actúe en nuestras vidas. La ira no resuelta puede transformarse en amargura, que es un veneno espiritual que corroe nuestra paz, alegría e incluso nuestra relación con Dios. Cuando guardamos ira en nuestros corazones, es como si estuviéramos sosteniendo una llama en nuestras manos. Cuanto más alimentamos esa llama, más crece y se vuelve destructiva. La ira no resuelta puede manifestarse en palabras sin pensar, actitudes agresivas e incluso en pensamientos perjudiciales. Separa amigos, perjudica familias y, a menudo, nos aleja de Dios. La amargura y su impacto. Si la ira no se trata, puede evolucionar hacia la amargura. La amargura es una actitud del corazón que se niega a perdonar y que mantiene un registro de ofensas pasadas.
En Hebreos 12:15 se nos advierte que busquemos la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que nadie falte a la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote, cause disturbio, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es una raíz que crece en nuestros corazones y, al igual que un árbol con raíces profundas, comienza a expandirse y a afectar todos los aspectos de nuestra vida. Contamina nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras relaciones. Y, como cualquier raíz, la amargura, cuando no se trata, se vuelve difícil de arrancar. Muchas veces, la persona amargada ni siquiera se da cuenta de que esa ira se ha transformado en algo más profundo, algo que moldea su comportamiento y actitud. ¿Por qué perdonar? Dios nos llama al perdón, no por causa de aquellos que nos ofendieron, sino por lo que el perdón hace en nuestras vidas. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón no es opcional para el cristiano, es una necesidad espiritual. Cuando guardamos ira y amargura, nos convertimos en prisioneros de esas emociones. Pero cuando elegimos perdonar, nos liberamos del peso que esas emociones imponen sobre nosotros. El perdón no significa olvidar lo que se hizo, sino dejar de sacar a relucir eso para el mal de todos, incluyendo el nuestro propio. El perdón como cura y liberación. Perdonar no significa que debemos seguir sufriendo en silencio o permitir que las mismas ofensas se repitan. El perdón es un acto de obediencia a Dios y una elección personal de soltar la ira y el dolor. En Colosenses 3:13 se nos instruye a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón tiene el poder de sanar lo que está roto dentro de nosotros y restaurar lo que se ha perdido en las relaciones. Cuando perdonamos, estamos permitiendo que Dios trate con aquellos que nos ofendieron. Cuando retenemos ira y amargura, es como si estuviéramos intentando tomar el lugar de Dios como juez. Pero Dios nos dice que Él es quien juzga y que nuestra tarea es perdonar, así como hemos sido perdonados. El perdón trae paz a nuestro corazón y nos libera de la prisión emocional de la ira. Tratando con la ira en el día a día. Cuando la ira surge, es esencial actuar rápidamente. Efesios 4, 31, 32 nos exhorta: toda amargura y enojo y ira y gritos y maldiciones y toda malicia sean quitadas de entre vosotros. Antes sed unos con otros benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Si alguien te hirió o te causó dolor, no te dejes consumir por la ira. Recuerda que Dios es nuestro defensor y Él nos dará la fuerza para perdonar. Si sientes que la ira se acumula en tu corazón, detente un momento, respira hondo y ora a Dios. Pídele que cure tu corazón y que te dé sabiduría y paciencia para manejar la situación de una manera que lo honre a Él. A menudo, la ira surge de situaciones que no podemos controlar, pero lo que podemos controlar es nuestra respuesta. Nuestra respuesta debe ser siempre una respuesta de perdón, misericordia y amor. ¿Cómo? Sacar la ira y la amargura de tu casa. Si deseas sacar la ira y la amargura de tu hogar, el primer paso es reconocer que esas emociones están presentes y que necesitan ser tratadas. No hay vergüenza en reconocer cuando estamos enojados, pero es importante no dejar que esa ira crezca y domine nuestros corazones. En su lugar, busca la paz a través del perdón y la reconciliación. Perdona a las personas que te causaron dolor y pide perdón por cualquier actitud de ira o amargura que hayas alimentado.
cultiva un ambiente de paciencia y bondad en tu hogar. Y ten siempre presente que el amor de Cristo, que fue derramado por nosotros, es la mejor respuesta a cualquier ofensa. Como dice en 1 Corintios 13:4, el amor es paciente, el amor es bondadoso. Deja que el amor gobierne tu hogar, y la ira y la amargura no tendrán espacio. Conclusión: la paz de Dios en tu hogar. Al sacar la ira y la amargura de tu hogar, estás invitando la paz de Dios a habitar en tu casa. El perdón trae libertad y cura, y abre camino para la restauración de las relaciones y para la paz de espíritu. Dios quiere que vivas en libertad, sin el peso de la ira y la amargura, para que puedas experimentar la alegría y la plenitud que Él tiene para tu vida. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y que, al sacar la ira y la amargura de tu vida, puedas vivir con un espíritu de perdón, gracia y amor. Querido hermano, querida hermana, que la gracia y la paz de Dios estén sobre ti y sobre tu familia. Lo que hablamos tiene un poder inmenso. Las palabras que salen de nuestra boca no solo tienen el poder de construir y edificar, sino también de destruir y herir. En el libro de Santiago se nos advierte sobre el poder de la lengua. La lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Ella corrompe todo el cuerpo e inflama el curso de la vida, siendo ella misma inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Las palabras pueden ser fuentes de vida o de muerte, dependiendo de cómo las utilicemos. El poder de la palabra. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso es algo profundo. Nuestras palabras tienen el poder de bendecir o maldecir, de construir o destruir. Cuando hablamos palabras de desánimo, de crítica o de maldición, estamos, sin darnos cuenta, alimentando la destrucción dentro de nuestros propios corazones y en las relaciones a nuestro alrededor. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de cómo las palabras tienen el poder de transformar vidas. Cuando Dios dijo, haya luz, la luz surgió. Génesis 1:3. De la misma manera, las palabras que elegimos hablar pueden traer luz u oscuridad a nuestras situaciones, a nuestro hogar y a nuestra comunidad. El efecto de las palabras destructivas. Cuando hablamos palabras destructivas, no solo estamos hiriendo a los demás, sino también perjudicándonos a nosotros mismos. En Efesios 4:29, la Biblia nos dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrupta, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada palabra que pronunciamos debe ser edificante y llena de gracia. La palabra corrupta aquí se refiere a aquellas palabras que son negativas, destructivas o inútiles. Palabras de crítica constante, palabras de ira, chismes, burlas o mentiras son venenos que contaminan el corazón de quien las habla y de quien las escucha. Cuando nos permitimos alimentar esos tipos de discurso, estamos abriendo puertas para la amargura, la división y hasta el caos en nuestros hogares. Las palabras agresivas generan un ambiente de tensión y desconfianza, mientras que las palabras de amor y bondad crean un clima de armonía y paz. El peligro de la crítica continua. En un hogar donde hay crítica constante, difícilmente habrá espacio para el crecimiento y para la sanación. La crítica destructiva puede hacer que las personas se sientan constantemente menospreciadas, disminuidas e incapaces. Y esto, a lo largo del tiempo, puede generar resentimientos y heridas profundas. Es claro que la corrección es importante y necesaria en todas las relaciones, pero la corrección debe hacerse con amor, con paciencia y con el objetivo de edificar y no de herir. En Proverbios 12:18 leemos: hay palabras que hieren como espada, pero la lengua de los sabios trae sanidad. No dejes que tus palabras se conviertan en una espada afilada que corta y destruye,
Al contrario, permite que sean como un bálsamo que sana y restaura. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el modelo para la manera en que debemos comunicarnos. En Colosenses 4:6, la Biblia nos instruye a hablar siempre con gracia, sazonadas con sal. La palabra de gracia es aquella que bendice, que trae aliento y que edifica. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos, pues nuestras palabras son una extensión de nuestro corazón. Jesús dijo: la boca habla de lo que abunda en el corazón. Mateo 12:34. Cuando dejamos que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, nuestras palabras se convierten en instrumentos de vida. Por eso, es esencial que cultivemos una vida de oración, meditación y práctica de la palabra, para que nuestras palabras sean siempre fuentes de luz, paz y gracia. Palabras de sanidad, perdón y restauración, en lugar de palabras que hieren. ¿Qué tal si comenzamos a hablar palabras que restauran y que sanan? El poder de una palabra de perdón es capaz de romper cadenas y restaurar relaciones. En lugar de gritar o insultar, ¿qué tal si elegimos la palabra que va a traer comprensión? En lugar de mentir, ¿qué tal si elegimos la verdad que trae libertad? Como dice el proverbio, la palabra dicha a su tiempo es como manzanas de oro en bandejas de plata. Proverbios 25:11. Palabras sabias en el momento adecuado pueden tener un efecto profundamente transformador. La palabra de Dios avanza contra palabras destructivas. Las palabras destructivas es esencial que tenemos nuestro corazón con la palabra de Dios. En Filipenses 4:8 se nos instruye: pensar en las cosas que son buenas, verdaderas, puras, amables, de buena fama. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están en sintonía con los principios de Dios, nuestras palabras reflejan eso. Una manera de eliminar las palabras destructivas de nuestros hogares es sustituir esas palabras por palabras de bendición. Siempre que sientas la tentación de decir algo negativo, piensa antes en cómo eso puede ser sustituido por algo edificante. Si sientes ira hacia alguien, en lugar de expresarla en palabras que hieren, ora por ese caso y pide a Dios que te dé sabiduría para hablar con amor y en espíritu de reconciliación. Practica igualar en palabras destructivas de tu hogar. Vigila lo que dices. Presta atención a las palabras que salen de tu boca. Si te das cuenta de que estás diciendo algo destructivo, para, respira y piensa: ¿esto va a edificar o destruir? Elige tus palabras con sabiduría. Practica el perdón. Cuando alguien diga algo que te lastime, elige perdonar de inmediato. Al practicar el perdón, estarás eliminando las palabras destructivas de tu vida y de tu hogar. Anima con palabras positivas. Procura siempre dar palabras de ánimo y apoyo. Habla palabras que bendigan, que transmitan esperanza y que traigan paz al ambiente. Ora antes de hablar. Si sientes que no tienes control sobre tus palabras, ora a Dios pidiendo ayuda. Él puede transformar tu lengua y guiarte a hablar con sabiduría. Conclusión: la transformación por el poder de las palabras. Si deseas eliminar las palabras destructivas de tu hogar, comienza a involucrarte más profundamente con la palabra de Dios. Que ella habite abundantemente en tu corazón y que tus palabras sean un reflejo del amor, de la gracia y de la sabiduría divinas. Recuerda que las palabras que hablas tienen el poder de crear o destruir. Entonces, usa tus palabras para traer sanidad, edificación y paz, permitiendo que Dios transforme tu corazón y la atmósfera de tu hogar. Que el Señor bendiga tu habla, tus pensamientos y tu actitud, para que siempre seas un canal de vida y bendiciones para todos a tu alrededor. Querido hermano, querida hermana, la paz de Cristo sea contigo. Cuando miramos el concepto de casa en las Escrituras, vemos que no se trata solo de un lugar físico, sino de un ambiente espiritual. El hogar, la familia,
Es el lugar donde los lazos más profundos de afecto, respeto y unión deben ser cultivados. Pero hay algo esencial para que esos lazos florezcan: el amor. Sin él, nuestro hogar se convierte solo en una estructura vacía. Con él, se convierte en un reflejo del cielo, un lugar de paz, de sanidad y de verdadera comunión. La centralidad del amor en la vida cristiana. El amor es el fundamento de la fe cristiana. En 1 Corintios 13, Pablo describe el amor como el mayor de todos los dones espirituales, diciendo que, sin amor, nuestros esfuerzos, por más nobles que sean, son vacíos e ineficaces. Él escribe: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, sería como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Esto nos enseña que, no importa lo que hagamos, si no está movido por amor, no tendrá valor eterno. El amor es el cemento que mantiene unidas las partes de nuestra vida, de nuestras relaciones y de nuestra familia. El amor como la base del hogar cristiano. En Efesios 5:25 vemos que el amor es el principio de la relación entre marido y mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y asimismo se entregó por ella. Este es un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a dar, a servir, a perdonar y a edificar. Ese amor debe ser la base de todas nuestras relaciones en el hogar. La relación entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, debe estar basada en ese mismo amor. Jesús nos enseña que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos a otros. Juan 13:35. El amor no es solo un sentimiento, es una acción práctica, una decisión diaria de vivir en armonía y cuidado con el otro. La falta de amor en el hogar. ¿Qué causa? Cuando falta el amor en nuestro hogar, los efectos son devastadores. El hogar se convierte en un lugar de frío distanciamiento, de discusiones constantes, de egoísmo y de incomprensión. La falta de amor alimenta la ira, el resentimiento y la amargura, creando un ambiente propenso a divisiones y desunión. En 1 Juan 4:20 leemos: si alguien dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ve? Esto nos enseña que la falta de amor entre las personas que conviven con nosotros es una evidencia de que nuestra relación con Dios también necesita sanidad. El amor debe ser practicado en acciones concretas. Se manifiesta en gestos de cariño, en palabras de aliento, en paciencia en las adversidades y principalmente en perdón en las dificultades. La falta de amor es lo que convierte los hogares en opresivos e insoportables. Cuando el amor está ausente, las palabras se vuelven duras, las miradas se tornan distantes y los corazones se endurecen. El amor de Cristo como modelo para nuestras relaciones. El mayor ejemplo de amor es el propio Cristo. Él demostró un amor incondicional por nosotros, incluso cuando aún éramos pecadores. En Romanos 5:8, la Biblia nos enseña: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Ese es el amor que debemos reflejar en nuestro hogar. Un amor que perdona, que acoge, que no exige perfección, sino que busca la restauración. Jesús nos llama a amar como Él amó, con paciencia, con longanimidad, con cuidado y dedicación. Ese amor no es impulsivo ni pasajero, es constante, sacrificial y transformador. Ese es el amor que debe ser el cimiento de nuestra casa. La práctica del amor en el cotidiano del hogar. ¿Cómo entonces podemos eliminar la falta de amor de nuestro hogar y llenar nuestro hogar con el verdadero amor de Cristo? Aquí hay algunas maneras prácticas de vivir ese amor en nuestro día a día. Ama con sacrificio. El amor verdadero se expresa en el sacrificio.
En el matrimonio, por ejemplo, es necesario renunciar a egoísmos, a deseos propios y a intereses personales para que el bienestar del otro sea priorizado. Lo mismo vale para padres e hijos. Los padres deben amar a sus hijos con dedicación y cuidado, y los hijos deben honrar y respetar a los padres, reconociendo su esfuerzo y dedicación. Perdona. Siempre. El perdón es una de las formas más claras de demostrar el amor. En Efesios 4:32 se nos instruye a ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo nos perdonó. El perdón borra las ofensas, restaura los corazones y permite que el amor continúe fluyendo. La falta de perdón impide que el amor crezca, creando raíces de amargura. Practica la paciencia y la comprensión. El amor de Cristo es paciente y misericordioso. En 1 Corintios 13:4 leemos que el amor es paciente, el amor es benigno. En un hogar es esencial cultivar la paciencia. Cada miembro de la familia tiene sus fallas y desafíos, y es a través de la paciencia y la comprensión que podemos ayudar a los demás a crecer y mejorar. Comunica con amor. Nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir. En Proverbios 15:1, la Biblia nos enseña: la respuesta suave desvía el furor, mas la palabra áspera hace subir el ire. En lugar de palabras duras y destructivas, debemos buscar siempre palabras que expresen cariño, compasión y amor. Un simple "te amo" o un "estoy aquí para ti" pueden hacer toda la diferencia en la vida de quienes nos rodean. Sea generoso en el amor. El amor debe darse sin esperar nada a cambio. En 1 Juan 3:16-18, aprendemos que debemos dar nuestra vida por los hermanos y que el amor no debe ser solo en palabras, sino en acciones concretas. Sea generoso con su amor, no se aferre al egoísmo, sino busque siempre el bienestar del otro. Cuando eliminamos la falta de amor de nuestro hogar, dejamos espacio para que el verdadero amor de Cristo tome lugar y transforme a nuestra familia. El amor de Dios nos enseña a ser más amables, más pacientes, más humildes y más dispuestos a servirnos unos a otros. Que podamos reflejar ese amor en nuestras relaciones diarias y construir un hogar que sea un reflejo del reino de Dios. Que la paz de Cristo llene su corazón, su hogar y su familia. Que al eliminar la falta de amor de su vida, usted permita que la plenitud del amor de Dios inunde cada parte de su ser y de su hogar. Recuerde, donde hay amor, Dios está presente. Claro, por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse para o espanhol. Claro, por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse para o espanhol. Claro, por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse para o espanhol.